Bueno, amigos, y a esta hora vamos a recibir a nuestro amigo colaborador, el abogado Francisco Álvarez, con quien vamos a conversar sobre el Ministerio Público que gestionó y logró la declaración en rebeldía del imputado Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias Quirinito, ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué, si estaba condenado, el caso puede prescribir? Yo honestamente siento como que estoy viviendo un TBT. Otra vez Quirinito. O sea, pero Dios mío. Bienvenido, Francisco. Esto no tiene nombre. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Un placer. Hablemos un poquito de esta decisión para que la gente la entienda. ¿Por qué vuelve Quirinito a esto? ¿Por qué esta acción del Ministerio Público en San Francisco de Macorís? Cuando un hombre lleva hace 6 años que se salió y se fugó. ¿Por qué en rebeldía? ¿Por qué no en fuga? Lo que pasa es que en el Código Procesal Dominicano, cuando hubo un cambio desde el Código Criminal al que tenemos actualmente, se eliminó la posibilidad de que un imputado pueda ser juzgado en ausencia. Antes había una figura que se llamaba la contumacia, que cuando tú cumplías con los requisitos mínimos procesales y el imputado no comparecía, el proceso podía seguir sin él. Eso, evidentemente, es una práctica pretoriana que no necesariamente se adapta a los avances del derecho constitucional internacional, esa garantía que nosotros tanto vemos se deben respetar y no siempre se respetan. Y la nueva norma procesal penal dominicana, digo nueva entre comillas porque de inicios del año, de la década de los 2000, trae lo que se llama en su artículo 100 la rebeldía. La rebeldía es cuando un individuo debidamente citado no comparece al tribunal o al organismo que lo hayan citado sin una excusa válida. Por ejemplo, si a mí me citan al tribunal y yo tengo COVID, yo puedo decir, mira, no puedo ir porque tengo COVID, y eso hace que yo no esté en desacato de esa orden del tribunal que me citó a comparecer. Sin embargo, cuando ya tú cumples los requisitos de publicidad, de citaciones, los requisitos, vamos a decir, formales, de que yo fui al domicilio que tú tenías, fui a donde tus abogados, fui al domicilio social si es una empresa, fui a donde los socios si es una empresa. Después que ya el Ministerio Público o la parte impetrante haya agotado todos los requisitos procesales para poner a una persona en condiciones de asistir, y esa persona no va, y además de no ir, no presenta una excusa, entonces el juez tiene la facultad de, en base al artículo 100 del Código Procesal Penal, activar una serie de prerrogativas que hacen varias cosas, y las voy a explicar de manera sumaria. Número 1, le da un menú al juzgador de cómo él va a lograr que esa persona aparezca. Entonces, publicación de su dato en la prensa, embargo de sus bienes, orden de captura, o sea, se le ordena a la... ¿Eso quién lo hace, Francisco? ¿El juez o el Ministerio Público? El juez a petición del Ministerio Público. El Ministerio Público le dice, magistrado, en virtud del artículo 100 del Código Procesal Penal, pedimos que se impongan tal y tal y tal y tal medida, porque es un menú, literalmente. Y el juez puede poner algunas y otras no. O sea, ya eso hace una valoración, vamos a decir, caso a caso. Ahora bien, la rebeldía pone en suspenso absoluto el proceso penal. ¿Por qué? Porque el proceso penal, contrario a lo que pasaba con el Código Criminal de antes del 2002, ya no se puede conocer un proceso sin el imputado estar presente. Y al imputado no estar presente, lamentablemente, entre comillas, para el proceso debe pasar a un letargo procesal donde no va a poder ni avanzar, ni echar para atrás, ni tampoco va a sufrir los embates de la prescripción, como ya hablábamos, porque técnicamente se pone en un estado de criogenia absoluto. Ahora bien, ¿cómo se levanta la rebeldía? La rebeldía se levanta de dos formas: o apresando al individuo, encontrándolo, apresándolo y llevándolo a la justicia, y el juez dice, eres tú, viniste, y entonces ahí se abre una mini audiencia de coerción, porque no es sencillamente que él apareció y ya. Claro. Ahí el Ministerio Público acostumbra entonces a pedirle al magistrado que se le imponga medida de coerción. En este caso, me parece que el imputado estaba con prisión domiciliaria. Sí, él estuvo enfermo de cáncer, supuestamente, cáncer en la lengua, y fue llevado a su casa en San Francisco de Macorís, donde Exacto. supuestamente pasaría su tiempo de pena en lo que realmente le llegaba aquello, pero
Imagínate tú, sucedió lo que sucedió. En ese caso, entonces, ya él tenía una medida de coerción, que era entonces el arresto domiciliario, y en ese escenario, un Ministerio Público pudiera agarrarse de eso para justificar una prisión preventiva. Entonces, ¿cómo se levanta la rebeldía? Con apresando al individuo y llevándolo a la justicia, o el individuo voluntariamente puede ir. Yo he tenido muchísimos casos donde por errores en un domicilio, por ejemplo, fueron a mi oficina vieja y dijeron que yo no estaba ahí y se fueron con esa información a un tribunal y el tribunal dijo, oh, Francisco no estaba aquí, rebeldía para Francisco. Francisco puede ir al juez y decirle, juez, mire, yo recibí este acto que dice que yo estoy en rebeldía, que me están buscando preso, pero no, yo me mudé de oficina, yo estoy en tal sitio ahora, fue un error involuntario. Y el juez puede evaluar ahí y decir, bueno, pues levantamos la rebeldía y te citamos para el día tal que se va a conocer tu proceso. Entonces, Francisco, pero esto más que beneficiar simplemente el proceso que se le está siguiendo a Quirinito y beneficiar a la Procuraduría General de la República, activaría de forma más activa la búsqueda de Quirinito, porque al final metemos el caso en un refrigerador ahí hasta que él aparezca vivo o muerto. Bueno, yo te puedo decir que sin conocer los últimos años del caso Quirinito, normalmente esto puede significar una de dos cosas. O el caso se va a quedar así ya por 10 o 15 años. Oh, Dios mío. Digo yo porque ya no van a haber audiencias, o sea, ya tú no vas a tener esas audiencias recurrentes de en 2 meses una audiencia, no, que estoy enfermo, que no aparece, no, que no fue citado. Ya el caso no tiene audiencia. Entonces, yo asumí... No tiene audiencia hasta que el hombre no aparezca. Hasta que el hombre no aparezca, no tiene audiencia ya. Entonces, eso hace que en principio esa premura de todos los meses o cada 2 meses ir a un tribunal a decirle no lo hemos conseguido, y eso se acabó. Y eso normalmente se traduce a que la misma parte, en este caso Ministerio Público, en otros casos cualquier querellante, pues pierde ese interés por lo menos de que eso esté arriba en su orden de prioridad, porque ya tú tienes otro caso que sí están teniendo audiencia de manera reiterada y ya este se queda como en un segundo plano, hasta tanto la pareja. ¿Por qué yo digo hasta tanto la pareja? Porque si bien es cierto, lo están buscando, eso es una búsqueda, yo diría que tímida. ¿Y por qué yo digo tímida? Porque tú no tienes un contingente militar especializado buscándolo todos los días, a él o a cualquier persona que esté prófuga de la justicia. O sea, no hay ni siquiera personal suficiente para tú dedicarlo a la búsqueda. Esa búsqueda pacífica, entre comillas, se basa en indicios o en alertas. Lo vieron, denunciaron que lo vieron, tomó un vuelo con un pasaporte que se había vinculado a él, compró algo con una tarjeta de crédito que se ha vinculado a él, y entonces eso... Pero por ejemplo, Francisco, la joven que apuñaló al chino, que muchos de nosotros decíamos, pero se la tragó la tierra, desapareció, que fue, de repente apareció un mapa de traslados de la señora y la señora apareció, pero a Quirinito parece que se lo tragó la tierra. En el caso de la señora, y obviamente partiendo de lo que vi en la prensa, hay algo que a mí no me cuadró muy bien, y es que el esquema de traslados que ella utilizó para evadir la justicia fue muy sofisticado. Pero sí, por eso te digo. O sea, es tanto así que yo, que soy una persona relativamente conocedora, si a mí me pasa eso, yo no pudiera replicar ese esquema, porque eso, aparte de que hay que tener, asumo yo, ¿verdad?, dinero, tú tienes que tener conexiones. O sea, eso no es tan sencillo como... No, así mismo es. Pero en ese caso, a ella la capturan, me parece que o por una denuncia o por una alerta. O sea, si mañana Quirinito coge un vuelo, por ejemplo, Bangladesh, y hace con un pasaporte o con un documento de identidad que, aunque no sea el de él real, pero ya se haya identificado como perteneciente a él, una identidad falsa que se haya identificado como parte de las que él pueda estar usando, eso manda una alerta, porque el Interpol está interconectado, el mundo entero está interconectado, y dice, mira, fulano voló por aquí. Entonces ya ahí tú sabes que él está en Bangladesh, para poner un ejemplo. Lo que pasó en este caso, en el caso de la señora que mató al ciudadano chino, ella aparentemente perdió ese cuidado que había tenido durante tanto tiempo y cometió errores al permitirse ver. Y en ese caso pasó lo que yo le dije, alertas, denuncias, la vi, está aquí, la encuentro, la capturo. Eso es lo único que puede pasar, porque por lo mismo nosotros no sabemos dónde está ese señor, no sabemos si está en el país, no sabemos si está vivo. Y en ese sentido, no hay forma alguna de que el Ministerio Público o las autoridades, porque en este caso tampoco el Ministerio Público que está buscando en sí, puedan encontrar a una persona con una búsqueda constante. Entonces, en resumen,
esto pudiera ser el inicio de un caso que lamentablemente se duerma un buen tiempo, porque a él no aparezca, el caso no sigue, y el hecho de que el caso no esté en la audiencia hace que pueda dejarse en un segundo plano, por lo menos en ese índice de prioridades que deben tener el Ministerio Público con tanto caso importante que tiene. Mira, yo no me he conocido 2 casos aquí, Narcisazo y Quirinito, son los únicos que no han aparecido. Y Narcisazo tiene, bueno, eso fue en época de Balaguer, pero ¿cómo puede ser posible que un imputado y un preso de tan alto perfil como Quirinito se les escape a las autoridades así por así? O sea, puede entender que lo hayan sacado, a su casa y por asunto de enfermedad, perfecto, cualquiera cualquiera que está detenido que tenga alguna enfermedad terminal puede apelar a ese tipo de solicitud. Y ahora, escaparse así por así de las autoridades, se lo tragó la tierra. O sea, pero si se escapó la mujer que mató al chino, es por eso. Que supuestamente era una trabajadora de una tienda en la Duarte, que no pudiera ser Quirinito. Nunca nos olvidemos que Quirino no, ¿cómo se llama? El que está preso. Ernesto Paulino Castillo. No. César. César, el abusador, estaba buscado. Había ido a un hotel un día antes, unas fotos, una cosa en un festival de música, no sé qué, y después cogió un barco y se fue para Colombia, una lancha, un barco, y se fue. Él tenía ese recurso. La que mató al chino se montó en un avión y se fue para Colombia porque no pedían visa en Colombia, y ahí comenzó un proceso largo que no pudo haber hecho Quirinito en ese tiempo. Cabala, ni siquiera por lo regular cometen errores en el transcurso. Bueno, pero no te creas cuando, bueno, la mujer, cuando vino a cometer la mujer el error, ya cuando estaba en España. ¿Tú sabes por cuántos lugares pasó esa señora? Por cuántos lugares pasó y se cambió, y cambió documento y todo, y fue burlando un lugar tras otro y un lugar tras otro, y llegó a España. Va y fue a comprar un helado a la esquina. Había alguien ahí, la vio y dijo, esta es la mujer. Así de sencillo, un error elemental como eso. Ahora yo te digo una cosa, vivir escondido de la justicia de por vida debe ser la cosa más loca del mundo. Porque yo te digo una cosa, ¿dónde puede estar Quirinito? Que nadie lo reconozca. En Papúa. ¿No tiene que ser allí? Hay un tema, porque yo, por ejemplo, ustedes me ponen a Quirinito pasándome por el frente. Y yo no lo conozco, no sé quién es. Yo no sé quién es. Pesos, se hacen algún tipo a veces de operaciones. Claro. Que cambien, una pero voz. si le cambian incluso, Francisco, le cambian hasta las huellas dactilares en una operación. O sea, le cambian hasta las huellas dactilares. No hay manera, o sea, es una cosa de locura. Realmente de locura. Lo cierto es que el caso, ya lo ha explicado Francisco, ¿qué queda entonces con Quirinito? O sea, el hecho que el Ministerio Público haya logrado esto en un juzgado en San Francisco, en resumen, ¿a qué conclusión llega? Bueno, hay un tema interesantísimo que lo pensé ahora mientras ustedes hablaban, y es que con la activación en algún momento de la ley de extinción de dominio y con la aprobación del proyecto de ley ese de administración de bienes, sí. que es una locura, pero bueno, ya eso son otras discusiones. Con la activación de esas dos leyes, en teoría, ya con este señor, con este imputado en rebeldía, se le allana un poco el camino al Ministerio Público para ellos, cuando tengan la posibilidad de ejercer ese tipo de acciones, pasar un rodillo a los bienes que tengan del individuo.